Bueno, vamos a la última presentación, que son los modelos integrados de recomendación de fertilización en la región pampeana y que está a cargo de Martín Díaz Orita. Martín es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, es máster en Ciencias de la Universidad Nacional del Sur y está doctorado en Ciencias del Suelo en la Universidad de Kentucky. Fue investigador en manejo y conservación de suelos en el INTA y en el CONICET y actualmente lidera el equipo de desarrollo de tecnologías para soluciones aplicadas sobre semillas en Monsanto en América del Sur. Integra el Comité Técnico de Fertilizar y es docente invitado en diversas universidades nacionales y del exterior. Entre los temas de su especialización se destacan el diseño de estrategias de manejo eficiente de nutrientes y el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables de producción. Martín recibió varias distinciones profesionales a lo largo de su carrera a cargo del diario Clarín, de la Fundación Bunge Bor, de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo y de la Organización Internacional de Labranzas. Bueno, Martín. Recuerden las preguntas, Las preguntas para Federico. Muy buenas tardes. Gracias, IBNI, gracias Fertilizar por este espacio. Y gracias a todos ustedes por ser estoicos, esperando el final de esta jornada, que en algún momento dijimos vamos a sentarnos todos en una mesa a tomar un café, pero creo que la mesa va a ser grande y eso es bueno. También tengo que agradecer especialmente al doctor Fernando García por la invitación a hablar de modelos integrados de recomendación de fertilización en la región pampeana. Lo conversamos, está la seña de él, pero cuando empezamos a escribirlo y bajarlo a tierra, la situación es algo más compleja. Y también le tengo que agradecer a Fede en su presentación, porque él dijo que había 9.000 y algo de datos, de sitios de información para poder sustentar lo que vamos a tratar de discutir ahora en media hora, 40 minutos. Así que prepárense para comprimir 9.000 trabajos en 40 minutos. Al que quiera sacar la cuenta, a prepararse. ¿Cómo vamos a conversar hoy? Principalmente cuando hablamos de modelos de recomendación, hablamos de prácticas o decisiones que en forma reiterada, sistemática, se pueden extender y aplicar y que eso en el marco conceptual de lo que hace la recomendación de fertilización comprende dos etapas que son fundamentales, que parten de la base de reconocer la importancia del nutriente en el sistema de producción y reconocer a partir de un diagnóstico y ciertos elementos de diagnóstico cómo vamos a manejar su respuesta. No hablamos ni de aplicación ni de efectividad, sino más bien del concepto del puntapié inicial de la toma de decisiones de fertilización para poner en práctica lo que después Federico con tanto detalle mezcló entre la cultura, la coyuntura y la estructura que dijimos fertilizo o no fertilizo. Y para ver esto, algo gráfico nos muestra que la implementación de estos modelos de recomendación han mostrado y muestran una evolución en el tiempo, pero en realidad es una evolución necesaria cada vez que planteamos tomar una decisión de fertilización, que algunos de estos pasos los hacemos muy rápido y otros inconscientes y otros conscientemente decidimos llegar a su punto final. En esa evolución vamos a reconocer que los primeros pasos se pasan por identificar a nivel exploratorio información, reconocer el nutriente como un factor de afectar la producción, y acá estamos hablando de fertilización y respuesta. Empezar a imaginar diagnósticos simples, generales, es decir, cómo puedo empezar a diferenciar dónde me conviene o no hacer esa aplicación. Y después vamos a ir siguiendo en la complejidad hasta llegar a la actualidad, donde vemos modelos mucho más complejos que escapan casi a lo funcional y van a lo empírico, apoyado por esos 10.000 casos analizados o más. Lo que es importante es que todo esto, que lo queremos simplificar en cuántos kilos de urea vamos a recomendar, que creo que muchos sacaban el recetario, ahora vienen las recomendaciones, se manejan dentro de un contexto de complejidad.
esa complejidad dada por los pilares de sustentabilidad que presentaba Federico tienen decisiones técnicas, ambientales, empresariales y sociales, y que bien discutido estuvo en qué medida cada uno pesa en el momento de tomar la decisión e interactúa también sobre nuestro modelo de recomendación y diagnóstico. Y para hacerlo un poco más complejo todavía, el contexto es diverso. Hagan la prueba, conversen con el que está al lado y digan qué va a sembrar, cómo lo va a sembrar, y no se van a poner de acuerdo. Por lo tanto, en esta sala, 800 personas, 800 sistemas de producción diversos, y queremos resumirlo en un modelo de recomendación, y a la vez dinámicos. Vuelvan a preguntarse cuando salen y van a decir, lo que te dije lo voy a cambiar. Y eso ocurre. Y en ese contexto es cómo tomamos decisiones de modelos de recomendación. El primer paso, y que después Adrián nos va a empezar a cobrar por usar esta información y reiterar tantas veces el valor de los estudios de largo plazo, nos dicen que donde vemos los grandes problemas de fertilización es cuando no lo usamos. O sea, la mayor variabilidad en la producción de nuestras planificaciones no están cuando tomamos la decisión de corregir la limitación, sino más bien en la condición de hacer algo insuficiente. O sea, la variabilidad entre lotes en estos 5 casos de largo plazo, de estudios de largo plazo, nos dice, hay en todos respuestas, esas respuestas son variables, podemos hablar de respuestas de entre el 30 y el 120%, y tenemos mucha información para entender por qué uno y por qué el otro, pero también sabemos que cada sitio muestra su mayor variabilidad en la medida que empezamos a restringir la nutrición. La nutrición balanceada es una de las herramientas, una de las formas por las cuales vamos a estar enfocándonos, sin duda, a dejar a la nutrición como un factor más de aleatoriedad o de riesgo, y es tan importante manejar el modelo de recomendación para entender el punto final al cual estamos apuntando. Otra forma de ver esto son resultados de una recopilación, ya no de un estudio, sino de varios cientos de trabajos publicados en los últimos 15 años, realizados en región pampeana, sobre 3 cultivos, trigo, maíz y soja, que el año pasado analizamos con mucho detalle con el criterio de manejo de la fertilización, entendiendo la decisión del productor como aquella decisión de corto plazo, la decisión aplicando dosis promedio, que hoy a la mañana vimos en qué rangos estaban, que están algo por debajo y en algunos muy por debajo de los niveles que hacen a esa suficiencia en la limitación, comparado con un modelo mejorado, donde mejorado es, acuérdense que el azufre también existe, acuérdense que si falta fósforo hay que usarlo en dosis adecuadas, acuérdense que si el cultivo es de alto potencial y demanda nitrógeno hay que corregirlo, o en el caso de soja hay que hacer una inoculación eficiente. ¿Y qué es lo que vimos? Que la información que se generó hace 15 años atrás daba brechas en esas decisiones, pero esa brecha es significativamente menor a la que estamos observando en los sistemas actuales. Y ahí le sumaría un comentario a la perspectiva que Fede mostró de la información, la decisión cultural. La fertilización es dinámica, esa dinámica está asociada a los sistemas de producción, y la información que generamos en los últimos 15 años tenemos que manejarla con cuidado, porque lo que aprendimos hace 15 años hoy posiblemente requiera revisarse, no tanto desde su concepto de aplicación, sino de su frecuencia. Hace 15 años atrás, en algunas regiones nos costaba encontrar situaciones de alta respuesta a la fertilización. Hoy, en las mismas regiones, nos cuesta encontrar situaciones de baja respuesta. Entonces, estemos atentos a los cambios, y esos cambios impactan directamente en el primer paso de cualquier modelo de recomendación, reconocer el problema. Reconocer el problema, en una revisión que estuvimos trabajando durante el último año a través de Fertilizar, nos dice que para toda esa lista de cultivos,
y en todas sus regiones centrales de información, es decir, regiones donde la producción del trigo es tradicional, donde la producción del sorgo es tradicional, donde la producción de las pasturas es una práctica tradicional, hay información de resultados, de respuesta o de manejos de la fertilización. Es decir, la información está generada donde nosotros producimos, está disponible, está publicada y, como decía Federico, es cuestión de comentémosla, mostrémosla porque eso existe y es el puntapié. Obviamente, si nos vamos a regiones no tradicionales y pongamos la imaginación, queremos estudiar trigo en la región del NEA y el NOA, ahí sí tenemos una vacancia en lo que hace al desarrollo de herramientas de diagnóstico, de fertilización y de frecuencia de respuesta, porque estaríamos acompañando un avance de una nueva frontera, un nuevo uso del cultivo. Pero lo que es la región núcleo, la región tradicional, la información es abundante, es dispersa, cubre todas las regiones y sin duda aporta a la toma de decisión. ¿Qué sabemos de todo esto? Sabemos que esa información, también volcada a través de esta recopilación de estudios publicados en los últimos años, nos dicen que sin duda en todo lo que es región pampeana, un modelo de recomendación se inicia por reconocer que nitrógeno, fósforo y azufre en los cultivos principales que cubrimos en la región pampeana afectan el resultado de la producción. Sin duda, que hablando desde el lado de la fertilización, cuando planteamos estos sistemas de estos cultivos en forma individual o integrada, que lo vamos a ir viendo más adelante, son 3 nutrientes que requieren nuestra respuesta por sí o por no, pero no podemos desconocer que en toda la región pampeana los modelos de recomendación se inician pensando que la información nos dice que tenemos herramientas suficientes para encontrar problemas en lo que hace la nutrición adecuada en nitrógeno, fósforo y azufre, y en algunos casos, y lo presentó hoy Gustavo a la mañana cuando hablaba de micronutrientes, cloro en trigo, boro en colza y girasol, algo también de boro en soja y cobalto y molibdeno. Entonces, primer punto de partida, reconocemos a partir de información publicada, experiencias validadas, que en región pampeana el modelo de recomendación pasa por entender que nitrógeno, fósforo, azufre y específicamente algunos micronutrientes son factores que están afectando y están limitando, es decir, dejamos de producir kilos de producción cuando no los tenemos en cuenta. Entonces, la primera parada, el primer resumen de los modelos de recomendación pasa por ese reconocimiento. No es historia antigua, es muy vigente porque, de nuevo, pregúntense entre ustedes y van a decir, no, pero en mi zona azufre, no hace falta. No, lo que tenemos que pensar es el segundo componente. Uno es la ocurrencia en magnitud y la frecuencia con que esa problemática aparece. Y muestro como ejemplos 2 resúmenes de esos estudios, uno sobre soja de maíz, norte de Buenos Aires, desarrollado por Gustavo Ferraris y publicado el año pasado, otro que hicimos en el oeste, en la Pampa Arenosa, oeste de Buenos Aires, sobre trigo, donde en el eje de las X vemos la frecuencia de respuestas positivas o la estabilidad, es decir, las probabilidades de tener respuestas positivas, y en las ejes de la Y la magnitud de esa respuesta. Consistentemente, y si alguno se acuerda lo que decía hoy Cristian Brambilla, decía, miren, el azufre aporta 500 kilos y tiene una recurrencia como azufre solo en más del 50% de las veces que hacemos trigo en el oeste. Eso es lo que se lee. Entonces eso es una información importante. Si nos tomamos el trabajo de resumir nuestras experiencias y la experiencia de la región, vamos a ver que tenemos una información adicional fuerte que hace a la frecuencia con la cual tenemos el reconocimiento de los problemas. Como sé que se quedaron hasta acá porque están convencidos que esto es así, y no me gustaría que se vayan diciendo, bueno, me vino a decir que faltaba nitrógeno, fósforo y azufre en Argentina, y quedaría bastante flojo, ¿hacia dónde evolucionamos en lo que hace a los modelos de recomendación? El primer paso es hacia los diagnósticos mejorados, y esos diagnósticos mejorados, de nuevo, tienen abundante información. Fíjense la lista de cultivos
las herramientas que utilizan análisis de suelo, miles de formas, miles de estrategias. No, bastante simples. Las fuimos viendo durante las 2 jornadas con cierta recurrencia. Cuando queremos ver problemas de fósforo y mostremos 0,20, en gran mayoría del país está calibrado y correlacionado el análisis de suelo con método de Bray-Kurtz 1. En el caso de nitrógeno, si vamos a cereales, tratemos de cubrir donde se concentra el 80% del desarrollo de las raíces, 40, 60 centímetros, dependiendo de cultivos de verano o de invierno. Hay alguno de acá de Entre Ríos que me va a decir, sí, pero anda vos a tomar una muestra 60 centímetros para maíz. Quédense tranquilos, el diagnóstico para ese tipo de suelos más pesados está ajustado y calibrado para que sea más efectivo, tomando muestras superficiales. Está por la audiencia Santiago Díaz Valdés, que él desarrolló ecuaciones para corregir entre profundidad, el INTA Paraná también. Por lo tanto, ante el problema hay soluciones acomodadas localmente y parten, fíjense, para todos los cultivos a través del análisis de suelo. El análisis de suelo es un puntapié muy importante cuando queremos empezar a mejorar nuestros modelos de recomendación. Después hay avances, análisis de tejidos. También lo fuimos viendo durante el día, que esos análisis de tejidos son específicos, directos. Medimos nitratos en los pecíolos para girasol, medimos concentración de nitrógeno en biomasa de maíz en etapas tempranas como complemento en la toma de decisiones, o indirectos a medida de coloración por lecturas SPAD, lo comentaba Martín Zamora, para corregir por calidad en trigo principalmente en el sudeste. Y ahora están apareciendo otras herramientas de diagnóstico, también vistas, también discutidas, que complementan los análisis de suelo y las estrategias de recomendación, que pasan por empezar a entender más a nivel de información de mayor altura, índices de radiación, intercepciones, tratando de normalizar lo que son indicadores de verdor, tratando de integrar biomasa, verdor y estadio fenológico y tasa. Es decir, hay un avance en lo que son herramientas de diagnóstico, pero la columna vertebral sigue siendo el análisis de suelo. Y dentro del análisis de suelo, me voy a detener en el análisis de suelo en el caso particular de fósforo. Conocer el suelo es el puntapié para caracterizar la oferta de nutrientes. Acuérdense, yo no les estoy hablando de fertilicen o no, pero sepan sobre qué escenario van a estar tomando la decisión y reconozcamos que localmente hay mucha información ordenada, acotada, que nos permite tomar decisiones. En el caso de soja, lo que vemos es que el análisis de suelo en los primeros 20 centímetros para la decisión de fertilización o no, la probabilidad la magnitud de las respuestas relativas, nos explican que independientemente del tipo de suelo, habría un comportamiento similar que nos lleva a decir, sin duda que si estamos por debajo de esos 10 partes por millón, vamos a estar en situaciones de una eficiencia muy alta, cercana a más del 10% del resultado del cultivo en ese año, y que nos estaría diciendo esto es un suelo, un sitio candidato a necesidades de corrección. Cuando hablamos de maíz, ese mismo análisis empieza a decir el análisis de suelo por fósforo Bray necesita complementarse con algo de información adicional. Y ese es el camino de la mejora del diagnóstico. Respondamos, ¿dónde estoy produciendo? ¿Un vertisol, es decir, un suelo de Entre Ríos? ¿Estoy produciendo un suelo, una pludol o una plustol de la región oeste? ¿Por qué? Porque los indicadores, los niveles críticos van a variar y mi estrategia de manejo también va a modificarse. Entonces tengamos en cuenta que esa información existe y en el camino de la generación de modelos de recomendación, sin dudas que análisis de suelo como valor solo se mejora significativamente en lo que hace al diagnóstico con otra información también de suelo, tipo de suelo. Cuando cambiamos de nutriente y vamos a hablar de nitrógeno, de nuevo, el análisis de suelo, cómo medir nitratos en el suelo, nos está diciendo un porcentaje muy alto del resultado del cultivo en lo cuanto a su nutrición y su perspectiva a lo largo de la corrección. También tuvimos mesas donde se discutieron niveles críticos, regiones, impactos en calidad. Lo que sí sabemos,
y esto es un ejemplo de la región oeste de la provincia de Buenos Aires, es que en esos suelos arenosos incorporar en el diagnóstico un análisis de potencialidad, de oferta de nitrógeno para adelante, no es segura, pero nos dice qué tipo de calidad de ambiente estamos trabajando, nos permite separar dos modelos de interpretación del resultado. El nitrógeno anaerobio nos resulta un indicador de calidad, por ahora sensible, lo estamos terminando de calibrar, para separar poblaciones de alta productividad y de menor productividad, y fíjense que los ajustes de los niveles críticos también varían, asociados al nivel potencial, que nos permitió separar la población por nitrógeno anaerobio. ¿Qué quiere decir? ¿Que en todo el país, cuando vayamos a hacer trigo, tengo que medir el nitrógeno anaerobio? No, lo que tenemos que saber es que un modelo de recomendación con solo nitratos es un modelo flaco, que lo podemos mejorar, y esa mejora puede venir de un análisis de información adicional, como es el caso de nitrógeno anaerobio, o puede venir de información. Distinguimos niveles de productividad asociadas a las condiciones de sitio que nos separan poblaciones de manejo en lo que hace la curva de respuesta a nitrógeno. Es decir, el análisis de suelo solo mejora en la medida que le vamos complementando su información. Acá está el triguero, Matías, vos decías que sigue vivo, sí, se usa muchísimo, porque el triguero, ese modelo de visualización, nos dice que podemos complementar nuestra decisión o análisis del modelo de recomendación no solo por el nitrógeno que hay en el suelo, no solo por la genética o la expectativa productiva que nos da el tipo de suelo, que son dos indicadores que incorporamos en este modelo de visualizar cuál sería el comportamiento de la curva, sino cuando le incorporamos la condición hídrica del sitio. Y ya empezamos a complicarnos. Los modelos de recomendación incorporan información simple, pero esa complejidad nos va ayudando a avanzar en esa barrera cultural de falta de información, porque más información quiere decir, más indicadores quiere decir más información, más sólido, y a la vez nos va fortaleciendo a la hora de trabajar en esa situación de coyuntura, porque me permite empezar a discriminar situaciones de mayor o menor provecho de la práctica. Lo que no vamos a discutir es que el nitrógeno en cultivos de trigo es indispensable. Más del 80% de los lotes de producción de trigo requieren dosis de nitrógeno, y el 100% de los que han decidido fertilizar el año pasado lo hicieron por dosis por debajo de la óptima de rendimiento. Entonces hay espacio con solo sentarnos a incorporar la información adicional. Entre la otra información adicional que ya está disponible y que se usa es animarnos a incluir un componente que es nivel productivo del sitio, es decir, qué capacidad de producción tiene mi lote, sin mezclar eso con mi esperanza de que si es muy fértil va a rendir mucho y voy a tener que fertilizar con mucho, y si es un nivel de fertilidad baja, de baja productividad, voy a tomar decisiones ya sesgadas a bajas demandas. Este trabajo, esas columnas verdes y azules, lo hizo el ingeniero López de Sabando, ahora está en el INTA en la agencia en Tandil, pero en su época está en San Antonio de Areco, y él tomó un trabajo interesante de analizar por curvas de respuesta cuáles eran los niveles de rendimiento máximo alcanzable en situaciones de lote, de variabilidad espacial de los lotes, que consistentemente el trigo rendía poco, consistentemente rendía mucho, y lo que sobraba quedaba al medio. Uno imaginaba que alta productividad, alta demanda, alta necesidad de fertilización, y que en situaciones de baja productividad íbamos a tener el comportamiento inverso. La conclusión fue totalmente la opuesta. ¿Por qué? Porque para gran parte de la región triguera argentina, la situación hídrica no es el factor principal, dejemos al lado el sudoeste, no es el factor principal que está limitando la expresión de los rendimientos, sino que es el nitrógeno. Entonces, cuando vemos mapas de productividad de trigo, lo que estamos viendo son sitios de oferta de nitrógeno extraordinaria, media o insuficiente. Por eso, fíjense que los rendimientos máximos de aquellas situaciones que tenían baja productividad histórica alcanzaban niveles de producción semejantes que aquellos que tenían históricamente alta producción.
Y esto lo podemos recordar con lo que mostramos de Adrián Correndo en el sur de Santa Fe y los CREA, donde nos decía, la gran variabilidad no está en los máximos, sino que está en los pisos. Y esa situación de baja oferta de nitrógeno coincide o nos conduce, por cualquier análisis simple de respuestas a la fertilización, a la máxima eficiencia del uso del nitrógeno. Entonces, donde pensábamos que porque rinde poco, pongo poco, estoy dejando de aprovechar una altísima eficiencia de uso del nutriente por un preconcepto de acá no va a rendir más, y cuando en realidad teníamos una situación que, caracterizada y siguiendo ese análisis que venimos hasta ahora, de ir incorporando de a uno la información y no empezar por las conclusiones, hacen que los modelos de recomendación nos digan el valor del nivel productivo objetivo influye directamente en mi estrategia de modelo de recomendación. Algo semejante lo estamos viendo, o se ha visto, estos son trabajos de Miriam Barraco y los estudios liderados por Emilio Satorre en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, es que el análisis de suelo es muy buen elemento de diagnóstico en los modelos de recomendación del manejo de nitrógeno para gran parte de las áreas de producción de maíz. No descubrimos nada, de nuevo, no sé cuántos simposios de fertilidad hablamos diciendo el nitrógeno en maíz es importante, el análisis de suelo ayuda, pero el sabor nuevo es estemos atentos, porque el tipo de genotipo que estamos cultivando, y acuérdense que les dije que la información es dinámica, y entonces la información que generamos en el 2000 no necesariamente tiene que coincidir con la del 2017, y algo mostró Nacho cuando hablaba de los estudios de evolución genética en maíz y en soja, cómo hay cambios en la fisiología de los cultivos para atender a los altos rendimientos que están en interacción con el manejo de nitrógeno. Entonces, parte de la complementariedad de los modelos de diagnóstico que hacen de las recomendaciones de nitrógeno hoy están induciéndonos a replantearnos y pensar con qué genotipo estoy produciendo. Hay materiales que no solo tienen altísima respuesta productiva, sino que tienen una eficiencia de uso del nitrógeno mayor que aquellos materiales que a veces coinciden con baja productividad, pero que son más ineficientes. Y en esa ineficiencia nos obligan o nos hacen pensar que lo que estuvimos haciendo fue un mal diagnóstico. En realidad la falla del diagnóstico fue en considerar los genotipos como un todo igual, cuando en realidad tenemos elementos que nos están mostrando que hay materiales muy modernos, de altísima eficiencia, y que por lo tanto no es solo alta producción, sino mejor comportamiento en lo que hace el manejo del nitrógeno. Bueno, supuestamente acá hay una figura. Ahí vino. Bueno. Quizás ustedes la están viendo, yo no la veo bien, pero estamos justo por suerte en el resumen 2. El resumen 2, gracias Fernando, nos dice que los modelos mejorados de recomendación son aquellos que integran información. Ahí puse dos ejemplos, es un poco para aumentar mi ego, porque son dos formas que yo tengo en mi cabeza de ver cómo manejar la fertilización de trigo y de girasol, pero el momento, si ustedes pueden llegar a leerlo, préstenle mucha atención porque al que gane el sorteo le van a preguntar que complete uno de estos cuadritos. Pero la información no es análisis de suelo únicamente. El puntapié de la decisión pasa por análisis de suelo y sea uno u otro cultivo, la final decisión pasa de interactuar preguntas que incluyen cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, de qué cultivo vengo y en particular cuál es mi estrategia general del manejo de la nutrición. Por eso, en lo que hace a esta etapa, lo que estamos viendo es que los diagnósticos mejorados integran análisis de suelo e información de cultivo. Déjenme un minuto que acá tengo un problema un gran problema. Bueno. ¿Se ven ahí figuras? No. No. Bueno, créanme, ya está, vamos a ser más simple. Cuando hablamos de fijación biológica en lo que hace al manejo de... No se ve, ¿no?
¿Ustedes la ven ahí? Listo, no se preocupen. Bueno, no importa. Acto de fe a todos, por favor. Lo que les quiero contar acá es que en la integración, en lo que hace a la fijación biológica, también se discutió mucho durante la mañana. La fijación biológica explica casi el 50% de la nutrición nitrogenada en soja, pero no es una variable mágica y sabemos que en la medida que la fijación biológica no se logra en condiciones adecuadas, esa respuesta está afectada principalmente por la nutrición con fósforo. Estudios que hicimos en las regiones de Entre Ríos nos mostraron que al mejorar la condición de fertilización, o sea, pensábamos en tener respuesta a fósforo, en realidad lo que tuvimos fue aumento primero de un 20% de nodulación, segundo, respuesta a la inoculación y tercero, respuesta a fósforo. Cuando nos olvidábamos de inocular o cuando hacíamos una nutrición ineficiente en lo que hace al manejo del fósforo, estábamos en condiciones de no maximizar las respuestas. El segundo punto ¿ahí aparecieron? Estaban las imágenes, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. Ahora estoy en la que sigue. No, pero corre, dale. Ahí está, perfecto. Ahí hay un gran amigo que hace, no sé, 15 años atrás o más, empezó a hablar de nutrientes en la rotación. Disculpe un minuto. Cuando hablamos de nutrición, la visión de largo plazo vale mucho. Y acá lo que muestra Hugo es algo muy importante. Un nutriente que hace 17 años atrás era curioso, que era el azufre, bien manejado en el cultivo de trigo. Y bien manejado quería decir, pensemos que capaz que en trigo mejora algo la producción. Se reflejaba, dependiendo de la dosis que habíamos utilizado, en el cultivo inmediato siguiente, en soja, en el cultivo inmediato siguiente, que era el maíz. Es decir, el manejo de los nutrientes por sí solos, dentro del manejo en la rotación, tiene un valor en el modelo de recomendación de muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque lo que hicimos el año pasado repercute no solo en el análisis de suelo en el diagnóstico, sino en su residualidad a través del ciclado de nutrientes tradicionalmente poco móviles, como es el caso del fósforo, pero también a través de nutrientes con mucha movilidad, como es el azufre, pero que tiene un ciclado particular a través de la materia orgánica. Entonces, ahí desencadenamos en un trabajo que está en el INTA de General Villegas ya desde hace varios años, donde lo que vemos, pasen a la que sigue, por favor. Yo acá la pasé, pero no lo sigo sin verla. Ahí estamos. Buenísimo, gracias. En este trabajo hecho, liderado por Miriam Barraco y su equipo en el INTA Villegas, consistentemente durante los últimos años se analiza en qué medida las decisiones de suficiencia, ¿es la que corresponde? Sí, gracias. En qué medida las decisiones de suficiencia, es decir, pensar en nutrir exclusivamente el cultivo, impactan comparado con decisiones de largo plazo de mantenimiento. Y acá voy a pelearme un buen rato con todos los que hablan de mantenimiento y reposición. ¿Saben que la brecha entre un buen manejo de suficiencia, que es lo que hace la mayoría que cree que hace, y de reposición son de muy poquitos kilos? Es movernos. Y yo lo voy a desafiar. No hablemos más de reposición, hablemos de manejo agronómico adecuado. Un manejo agronómico adecuado de fósforo es colocar la cantidad de fósforo que por suerte el cultivo anterior nos está diciendo en qué nivel de extracción estamos y que coincide con las curvas de respuesta con los niveles objetivo en los cuales vamos a maximizar la respuesta agronómica. Entonces, lo que nos está mostrando Miriam, bueno, muchas gracias. Lo que nos está mostrando Miriam, igual estate atento por las dudas. Lo que nos está mostrando Miriam con estos resultados es que las decisiones consistentes a lo largo del tiempo de tomar decisiones en manejo de fósforo que tienen en cuenta el consumo del cultivo anterior, pero en realidad es que tienen en cuenta maximizar la producción,
maximizan la producción. Y esa brecha, variable de acuerdo a los cultivos, si lo acumulamos a lo largo del tiempo y si lo tenemos en cuenta en una perspectiva, y acá dejemos las coyunturas de costado, Fede, nos está diciendo que haber tomado esa decisión consistentemente aumentó el porcentaje de veces que teníamos respuesta, la última de las columnas, y se tradujo en una brecha de aproximadamente un 15%. Y acá hay una frase de Grant Thomas que es muy valiosa. Dice, cuando la oferta del fósforo es muy alta y la respuesta de los cultivos es pequeña, ahí es el único momento en que tiene sentido pedirle al suelo, dame algo. Pero si estamos en condiciones en que hay limitación de fósforo, no se lo pidan al suelo, porque el suelo va a tratar de cuidárselo para él. Entonces, la ineficiencia de trabajar en niveles bajos de fertilización y que impacta directamente en el modelo de recomendación es de mucho, hay que tenerle mucha atención. Esto es lo que yo le había mostrado antes, que habla de los diagnósticos mejorados, donde integra toda esta información, por eso me había perdido, porque digo, ¿cómo no llegué a hablar de esto? Que donde la estrategia productiva, nutro el cultivo, suficiencia o nutro el sistema, si bien parecen ser antagónicos, van muy de la mano y son decisiones empresariales y de no tan largo plazo, es decir, de acá para mis bisnietos, sino de acá para mí y el año que viene. Ah, no, me equivoqué. Estoy moviendo distinto. Bueno, ahora se me va a poner difícil. Yo acá tengo la pantalla en blanco. Entonces, bien, ¿hacia dónde estamos yendo? Paso número 3. El número 3 era ser más precisos. Ya les espero haberlos convencido o confundido que hay nutrientes que hacen falta, haberlos convencido o confundido que los modelos de recomendación parten de un diagnóstico de análisis de suelo, pero sin duda necesitan mejorarse por herramientas independientes que son parte de análisis de suelo, pero en gran medida información asociada a qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer como empresa en una perspectiva un poco mayor e integrado con los cultivos. Y el manejo de la precisión nos dice que los lotes en los cuales estamos produciendo ojalá fuesen uniformes, pero no lo son. Naturalmente son un mosaico de hábitats, un mosaico de condiciones, características únicas que hacen que no solo los cultivos respondan en forma diferente en producción, sino también el comportamiento de los fertilizantes, medidos como respuesta en producción, que es lo que nos está interesando, también genere cierto grado de interacción. Bien, volvió la figura. Y cuando empezamos a ver ese mosaico, este es un trabajo hecho por Gonzalo Pérez, un investigador del INTA y extensionista en la zona de Bolívar, donde empezando a movernos en la dirección de manejo sitio específico de fósforo, es decir, cómo mejoramos la precisión de la toma de decisiones en lo que hace el manejo de fósforo, se hicieron estudios en grilla de producción, fertilidad, medidas con diagnóstico y análisis de suelo y a la vez con otros indicadores independientes. Y lo que vimos ahí rápidamente, fíjense que al medio está el rendimiento, más verde mejor rendimiento, más rojo más bajo, que las pelotitas esas se parecen mucho más al paisaje, a la altitud, a lo que ustedes tienen en su izquierda, que al nivel de fósforo extractable. Entonces todo lo que veníamos charlando antes del diagnóstico, el análisis de suelo y demás, cuidado que necesita tener un contexto de ubicación espacial. Y para hacerlo más complicado, la correlación espacial de la distribución de fósforo en suelos pampeanos, al menos con grillas de hasta 25 metros, y ahí están los amigos de los laboratorios que se van a poner muy contentos con esto, van a tener que ser un poquito más apretadas las grillas si queremos tener decisiones que se autocorrelacionen espacialmente. ¿Por qué? Porque no hay correlación espacial en esas distancias, y menos si nos vamos ampliando en distancias. Por lo tanto, el manejo sitio específico en lo que hace el fósforo extractable, y si lo vamos mezclando con lo que charlábamos antes, que las dosis de extracción del cultivo anterior no son tan lejos de las que yo estaría recomendando para el cultivo que sigue, me está diciendo, préstenle atención a la cosecha de precisión para entender en dónde estamos teniendo extracciones extraordinarias del nutriente, porque es donde vamos a tener que trabajar más. Si el diagnóstico del análisis de suelo
de ese ambiente en promedio, hasta ahora, dentro de un ratito voy a decir que no es en promedio, pero supongamos lo que sí, me está sugiriendo que tengo una limitación. Trabajo liderado por Martín Navarro, Hugo González, Santiago Díaz Valdés, sobre nada más que 6.230 muestras que se tomaron en 28 lotes. Eso es lo interesante, con una intensidad de muestreo muy grande. Nos está mostrando, está colgado el póster, así que no vamos a ir en detalle, nos está diciendo que cuidado, que la distribución del nivel de fósforo dentro de los lotes no es normal. O sea, lo que nosotros estamos midiendo, que es el promedio de una muestra, en realidad no se reparte en forma promedio en nuestra interpretación del resultado. Y que si ya podemos avanzar en generar este tipo de modelos de interpretación, tendríamos que preguntarnos qué porcentaje de nuestro lote estamos dispuestos a dejar de corregir cuando el nivel que estamos midiendo es un nivel inferior al crítico, para elegir cuál es nuestra mejor forma de interpretar ese resultado. ¿Me siguieron hasta acá? Eso es lo que está en las líneas ajustadas a la derecha, donde, de acuerdo al valor promedio, entrando por la línea azul, un lote que tiene 15 partes por millón de fósforo, si tomo el resultado promedio, está bien. Considero que hay 15, pero sepamos que el 15 me está corrigiendo nada más que el 40% del área. Hay un 60% del área que yo automáticamente consideré que estaba bien provisto. Pero si utilizamos un nivel de, yo quiero cubrir el 75% de mi lote, esas 15 partes por millón que estoy mirando en realidad son 10, que es lo que dice la línea roja. ¿Lo ven? Entonces estemos atentos, la distribución de fósforo en nuestros suelos, complejo de trabajar con arreglos espaciales, cuando hablamos de diagnósticos de recomendación, tienen que mirarse con un nivel de exigencia mayor porque están sesgadas las distribuciones hacia la derecha, es decir, muy poquitas muestras muy altas nos hacen creer que no estamos tan desprovistos y estamos dejando en el camino la oportunidad de mejorar solo por decisiones promedio con un indicador de diagnóstico no adecuado a la distribución de los suelos. Y lo vamos a seguir complicando. ¿Hacia dónde estamos viendo los manejos de precisión en lo que hace al caso de maíz? En el caso de maíz, dijimos que la productividad como demanda de nitrógeno pesa mucho. El tipo de híbrido a la vez interactúa con el tipo de suelo y región y con la densidad de siembra que maximiza ese nivel de producción. Es decir, nosotros mismos, cuando elegimos un genotipo de maíz, decimos, va en tal lote, con tal densidad y en tal posición, y con eso puedo imaginarme un nivel de productividad. Y sabemos que de esa interacción, hoy, en la línea de arriba hay un híbrido, en la línea de abajo hay otro, en esa interacción, los puntitos rojos nos dicen la recomendación de nitrógeno óptimo para maximizar producción después que decidimos combinar densidad, tipo de lote y el híbrido. El mismo híbrido, pongamos por ejemplo algo al medio, para un ambiente de 10 toneladas, alcanza su máximo cuando la oferta de nitrógeno total en el sistema es próxima a los 200 kilos. Cambiamos de híbrido para ese mismo ambiente, esa misma maximización se logra con 160 kilos. Entonces, hoy la genética nos está poniendo un desafío más en el modelo de recomendación. No es solo cuántos kilos de nitrógeno voy a hacer porque es maíz, sino dónde, con qué tecnología y con qué expectativa de producción, que lo mezclamos con los escenarios climáticos. ¿Por qué? Porque esta información va a variar si yo creo que voy a estar en un año seco o en un año húmedo. Los compliqué un montón. El que tenía el recetario ya vi que lo está guardando, pero sepan que el manejo de la información hacia los modelos precisos de recomendación hoy evoluciona sobre una plataforma muy sólida que son los mapas de producción, los mapas de rendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ese elemento que vamos a poder definir consumos históricos o predicciones de producción, vamos a definir dos grandes poblaciones en lo que hace la recomendación, complementada con el análisis de suelo, que es la columna vertebral de la decisión, donde
la fertilización con fósforo, llamémoslo balance, consumo, reposición, óptimo agronómico. Es decir, no dejemos de corregir en la cantidad necesaria para maximizar el rendimiento de cualquiera de nuestros cultivos en lo que hace a fósforo, usando como guía la historia de extracción, la historia complementando el análisis de suelo. Y en el caso de los maíces, en el caso del trigo, los cereales, la fertilización nitrogenada, pensándolo hacia futuro, en la demanda, en la extracción, en lo que requiere el cultivo, de nuevo complementado con su variabilidad espacial. Es hacia donde estamos evolucionando. Cada uno va a evolucionar en esa trayectoria con distinta información a distintas velocidades, pero los modelos de recomendación requieren de seguir todos estos pasos. No les recomiendo que saltemos a analizar grandes poblaciones de datos sin haber reconocido la importancia del nutriente en la región, ni que querramos ajustar modelos de sitio específico de manejo de nitrógeno sin antes habernos cuestionado cuál es el potencial de oferta de nitrógeno en el suelo, cómo voy a hacer el muestreo, cómo voy a encarar ese diagnóstico de precisión. Son pasos obligados en un modelo de recomendación que cada uno pasa a distinta velocidad. Lo bueno es que tenemos información muy abundante y diversa para responder estas preguntas. Podemos seguir generando, sin duda, pero sepamos que estamos en muy buen camino en lo que hace a la disponibilidad de información. Que la efectividad no resulta de una única e iluminada recomendación. Me encantaría que salgan diciendo Martín Díaz ahorita no dijo absolutamente nada y nada nuevo y no me sirvió. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un modelo de recomendación. Lo que hay es un minuto para terminar de hablar y pensar que primero tengo que definir mi estrategia de empresa, de productiva, para después trabajar sobre el modelo de recomendación. El modelo de recomendación acompaña. Hay que combinar, hay que integrar información histórica de proyección. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman dentro de un sistema. Consciente o inconscientemente lo hacemos en forma permanente. Hoy los modelos de recomendación requieren que la incorporación de esa información sea sistemática. Sistemática quiere decir ordenada. Y acá viene el desafío. Estamos avanzando a una velocidad mucho mayor de la que nos estamos imaginando hacia la época de los datos, la época de la información. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos de registrar cosas que para nosotros pueden llegar a ser rutinarias, mapas de rendimientos, que se puedan bajar, que se puedan grabar, que no se pierdan. Todo lo que podamos empezar a generar de caracterizaciones más complejas, no para generar complejidad sobre lo que tomamos decisión, sino para alimentar las decisiones futuras, nos va a ayudar. Porque el desafío de hoy es estar preparados estructuralmente, es decir, con las plataformas de captura de información, desde cosas simples a cosas complejas, porque la optimización de los procesos pasa en gran medida por ese cúmulo de información analizado con nuevas herramientas que a mí ya me superan, pero que sé que existen y que son las que día a día nos bombardean para tomar decisiones en cosas que hasta ni imaginábamos que nos interesaba tener en nuestras manos. Con eso les agradezco y les pido 1000 disculpas por las idas y vueltas al medio y estamos dispuestos para preguntas, excepto de los slides que no se vieron.